Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Empezamos este 21 de junio de 2017, mes de junio, mes del Corazón de Jesús, novena del Corazón de Jesús, fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, este joven italiano, el mayor de 8 hijos de una familia noble que hubiera heredado un título de príncipe importante, pero el Señor tocó su corazón, desde muy joven quiso ser religioso e ingresó en una orden pues que llevaba poquito tiempo fundada, la Compañía de Jesús. Por cierto, esa vocación de entrar en la compañía de una manera ya más clara la recibió estando en Madrid, porque era uno de los pajes del rey Felipe II, ni más ni menos. En un momento dado estaba en la corte en Madrid y ante Nuestra Señora del Buen Consejo recibió ese consejo de entrar en la Compañía de Jesús. Pues bien, en él se cumplió, como en todos los santos, esta palabra que hoy nos propone la liturgia en la primera lectura de la Santa Misa, San Pablo, segunda carta a los Corintios que estamos leyendo. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Está San Pablo aquí hablando de una colecta para los pobres, pero lo que se dice del dinero mucho más, del tiempo, de las cualidades, de la propia vida. Dar con alegría, no a disgusto, no a la fuerza. Dios ama al que da con alegría. Qué bella expresión. Dar y darnos con alegría, con generosidad, y sabiendo que, sigue diciendo San Pablo, Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Aquí se cumple el Evangelio que dice Jesús, dad y se os dará. Cuando uno es generoso, cuando uno da, sea, repito, sus bienes económicos, sea su tiempo, su esfuerzo, sus cualidades. Tranquilo, que Dios no se deja vencer en generosidad. Lo que necesites lo recibirás de la providencia, y si no, pues será que no lo necesitas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda largueza, la cual por medio de nosotros suscitará acción de gracias a Dios. Qué otra idea bonita. Una persona tiene medios y con esos medios, con esos bienes, ayuda a otros. Eso va a hacer que esas otras personas den gracias a Dios. Con lo cual también la caridad es una forma, la caridad material en este caso, y estamos en esta semana de Cáritas, pues esa caridad material va también a ser evangelizadora, porque va a hacer que otras personas den gracias a Dios, que a través de personas concretas reciben esa ayuda que necesitan. Pero repito, lo aplicamos un poco a todo, no solo a lo material, no solo a los bienes económicos necesarios para ayudar a quien pasa necesidad, sino un poco a todo, porque también hay quien tiene bienes económicos y está solo, y está sufriendo, y está triste, y también necesita esas obras de misericordia espirituales, como las que practicó San Luis Gonzaga, que murió muy joven, por eso es patrono de la juventud, 23 años, atendiendo a enfermos de cólera, allí donde estaba formándose como jesuita en Italia. Tenemos a una joven periodista, a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. Bonitas frases de San Pablo, Sí, la lectura, la verdad, de hoy es preciosa. O sea, el Evangelio merece mucha meditación hoy. Claro que sí, porque además luego precisamente esa primera lectura va con el Evangelio en que Jesús nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Esa generosidad incluso para uno mismo, que ni uno mismo se entere, que lo haga así como que es muy simpática Santa Teresita del Niño Jesús. Quería amar a Jesús tan desinteresadamente que decía, si pudiera ser que Jesús no se enterara de lo que hago por él, mejor. Bueno, evidentemente no puede ser, el Señor siempre se entera, pero es muy bonita la intención. Pues vamos adelante en este día en que encomendamos especialmente a tantos jóvenes que no han tenido esa formación que tuvo Luis Gonzaga, que descubran a Jesucristo, que descubran a María, a la que él tantísimo quería. Y bueno, hablamos de un jesuita del siglo siguiente, estamos
Habíamos interrumpido las memorias del Padre Llorente en esta semana de la novena del Corazón de Jesús para hablar de un gran apóstol del Corazón de Cristo, San Claudio de la Colombière. Pues vamos a seguir hablando de él. San Claudio de la Colombière. Habíamos comenzado ayer a recoger algunos retazos de su vida, este francés que con grandes cualidades, y aunque le costó, ingresa en la compañía de Jesús con 17 años y se iba formando, inteligente, un hombre culto. Había tenido, parece, un disgusto serio, ya decíamos que no está muy claro, pero en fin, en cualquier caso, a una humillación que le dio pues esa ocasión de unirse más a Dios en el sufrimiento. Bueno, pues seguía sus estudios de teología y se ordena sacerdote en 1669 y le destinan al colegio que la Compañía de Jesús tiene en Lyon. Y ahí su tarea apostólica principal era la dirección de la congregación mariana del colegio. Pues aquellos chicos que se sentían más llamados a una vida espiritual más intensa, a una vida apostólica, pues se les ofrecía esa posibilidad de uno de los primeros movimientos apostólicos, podemos decir, de seglares de la época moderna en la historia de la Iglesia, las congregaciones marianas. Pero en la formación de la Compañía de Jesús, todavía después de ordenarse sacerdote, hay un nuevo año de profundización espiritual que se llama la tercera probación. Viene a ser como volver a hacer un noviciado, pero después de todos los 15 años más o menos de estudios, de distintas formas de ir profundizando en la vida espiritual y académica. Y entonces al final pues otro añito dedicado más a la oración. Y en ese año se vuelve a hacer el mes de ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola, como un carisma, digamos, los ejercicios pata negra son un mes, ni más ni menos. Entonces los jesuitas lo hacen en el primer año de noviciado y luego, al cabo de esos años de formación, como digo, de 12 o 15 años de formación, lo vuelven a hacer para la vida de santidad de San Claudio. Porque sí, era un jesuita, un religioso fervoroso, muy bueno, sí, pero en ese mes de ejercicios se dio cuenta de que aún quedaban bastantes cositas en que no estaba del todo entregado a Dios, que su vida, que le quedaban muchas imperfecciones, espacios y tiempos no totalmente consagrados al Señor, quizá con algunas influencias ambientales, no del todo santas, por supuesto a un nivel, estamos hablando muy, muy pequeño, pero verdadero. Y ahí, en ese mes de ejercicios, es donde recibe unas gracias que le dan un empujón grande, de una entrega total a Dios. Tiene una frase muy bonita en sus apuntes espirituales que podíamos tomarla para todos nosotros. Le escribe al Señor, a Jesús, le dice: entre tú y yo me tengo que hacer santo, entre tú y yo. Claro, él es consciente de que es obra de Cristo, pero es verdad que uno tiene que poner de su parte. Bueno, pues si tú quieres, Señor, que claro que quieres, y yo también quisiera, con tu gracia, entre los dos me quiero hacer santo. Tiene ese propósito firme de ser plenamente fiel, de no tacañear, de no racanear. Que esto nos pasa, sí, me he comprometido, he hecho este propósito, pero empiezo a racanear en la oración. Bueno, hoy llego a misa por los pelos, una limosnita y 4 cosas. Hombre, que estás llamado a ser santo, no simplemente a ser buena persona. Pide al Señor esa fidelidad total de la amistad con Jesucristo. San Claudio desea identificarse con Jesucristo, que siendo Dios se ha hecho pobre y humilde, y escribe que su ideal es ser un hombre de quien ya nadie se acuerde, que ya no es nada en este mundo, que no sirve para nada. He aquí el estado en que es necesario viva yo de aquí en adelante, tanto cuanto me sea posible, y anhelo efectivamente estar completamente en él.
Por supuesto, cuando uno tiene esos propósitos, el demonio y el mundo no se quedan quietecitos, contraatacan. Tenemos que saberlo, que la vida cristiana es lucha, no nos extrañe, y sobre todo eso, cuando una persona desea seguir al Señor, pues va a tener ataques incluso a veces de gente cercana y buena. A veces un joven empieza a ir a misa, sus mismos padres que sí, que quieren que sea bueno, pero no demasiado bueno. Se empiezan a mosquear, a ver a ver si se nos va a meter cura, a ver si no sé qué. ¿Cuántas veces ocurren estas cosas? Pues San Claudio también veía que incluso en ambientes religiosos, cuando uno quiere ser santo, pues enseguida se va a encontrar más dificultades, escribe en sus apuntes. ¿Cuántos enemigos tiene uno que combatir desde el momento en que toma la resolución de hacerse santo? Parece como que todo se desencadena, el demonio con sus artificios, el mundo con sus atractivos. Y fijémonos que vivía entre unos muros bien cerrados de una casa religiosa, pero sigue escribiendo. Si Dios os visita, habéis de temer la vanidad. Si se retira, la timidez. La desesperación puede suceder a la mayor devoción. Pues sí, uno le va muy bien, a lo mejor ya se lo cree. Tentación de vanidad. El Señor a lo mejor quita esos consuelos, esa ayuda, te puedes desanimar y te puedes desesperar. Sí, no hace falta que nos tienten de fuera, nosotros mismos podemos tener esas luchas interiores. Pero además, nuestros amigos nos tientan con la complacencia que solemos tener con ellos, los indiferentes con el temor de desagradarles. Se ha de temer en el fervor la indiscreción, en la moderación la sensualidad y en todo el amor propio. Pues sí, en todo el amor propio, el mayor enemigo que tenemos, que se nos mete incluso, por supuesto, en la vida interior y en la vida apostólica. No, si yo lo hago por el Señor, si yo lo hago por la Virgen, sí, pero en cuanto te dicen no sé qué, menuda montas, vaya humildad. O cuando te dicen no, el párroco te dice no, hoy va a leer otra persona, o esta tarea se la encargo a otro. ¡Ay, parece mentira, llevo aquí toda la vida! Pero hombre, hay que ser humildes, hay que dejar el puesto a otros. Somos así, incluso lo más santo lo estropeamos. Y San Claudio era consciente de ello, y por eso escribe: por mí mismo yo os ofendería a cada paso, y aún gravemente, si no me tendieseis la mano para sacarme del fango a donde me llevarían mis inclinaciones y a donde mi natural demasiado condescendiente me arrastraría. A veces es por no desagradar a otros. Hay personas que siempre quieren complacer a los demás, se sienten quizá con poca autoestima, y entonces necesitan que los demás pues les quieran mucho, y para eso pues ceden en todo. Oiga, pues hay cosas que no se puede, y si te miran mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Mi público es Dios, tú actúa de cara a Dios. San Claudio era consciente de todas esas dificultades, de todos esos peligros, y por eso escribe también: cuando considero mi inconstancia, tiemblo, Señor. Cuando considero mi inconstancia, tiemblo, y temo ser del número de los réprobos. Dios mío, qué desorden, qué revolución hay en mi vida. Tan pronto alegre, tan pronto triste, hoy cariñoso con todo el mundo, mañana seré como un erizo, a quien no se puede tocar sin punzarse. Esto indica poca virtud. Un hombre que se apoya en Dios, que es inmutable, no puede tambalearse. Aunque sucedan cosas desagradables, está contento, porque no tiene otra voluntad que la de Dios. O feliz estado, o paz, o tranquilidad. Hay que luchar para llegar a eso. Pues sí, hay que luchar, combatir. Esa es la consigna. No con un voluntarismo pelagiano que confía en el propio esfuerzo. Por supuesto que no, y de hecho ya veremos que una de las principales enseñanzas de San Claudio es la confianza en la gracia de Dios y en la misericordia divina. Pues seguiremos recibiendo las enseñanzas de este maestro de la vida espiritual que San Juan Pablo II canonizó allá por mayo del 92.
Pues sí, estamos en lucha, es un combate, dos ciudades, decía San Agustín, dos banderas, decía San Ignacio, lucha de cada uno de nosotros contra nuestras propias tendencias desordenadas, egoístas, soberbias, lucha contra el ambiente mundano, lucha contra los engaños del demonio, los tres enemigos del alma que estudiábamos en el catecismo, mundo, demonio y carne, pues eso sigue siendo verdad. No hay más que probar un poco a entrar en vida espiritual y enseguida uno lo experimenta. Y si no lo experimenta es que no se ha puesto en serio a la vida espiritual, porque cuando uno intenta ese seguimiento de Cristo, se levantan los enemigos rápido contra él. Bueno, pues eso que vemos a nivel individual, la vida, la historia de cada santo, lo manifiesta, también está en la historia de la Iglesia en su conjunto. Y es lo que estamos viendo en estos días, en este artículo, último artículo del credo relativo a Jesucristo. Luego ya entraremos en la tercera parte, relativa al Espíritu Santo y a sus obras en la Iglesia, etcétera. Pero acabando la parte del credo que habla de Jesucristo, estamos desde allí, desde la derecha del Padre, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hemos hablado de la parusía, de que Cristo reina en este mundo a través de la Iglesia, pero reina en un mundo en el que, por supuesto, deja todavía mucho poder al mal. Y estamos esperando que todo le sea sometido. Estamos esperando esa parusía, esa segunda venida de Cristo, que por otro lado también es esperanza de Israel, está anunciada en textos de San Pablo que estuvimos viendo, esa conversión, digamos, global, de conjunto de Israel. Y estamos en este último apartado de esta parte de aquí, del catecismo, que ya decíamos que, bueno, son textos que hay que conocer, porque son palabra de Dios, para algo están, ¿no? Debemos tenerlos presentes, pero tampoco obsesionarnos, porque son temas un poquito, a veces a algunas personas les gustan estas cosas un poco morbosas y no hay que sacarlas de quicio, pero hay que conocerlas. Y es que están anunciados estos acontecimientos que no están claros, ni su orden, ni la manera en que van a ocurrir, y por eso tampoco hay que indagar demasiado. Pues estos acontecimientos, por un lado, el anuncio del Evangelio al mundo entero, por otro lado, una intensificación de la persecución a los cristianos, a la Iglesia, por otro lado, la apostasía, pueblos que han sido cristianos, pues que se vaya produciendo esa apostasía en ellos. Por otro lado, pues lo que estábamos viendo, de ese personaje que a veces se ha interpretado individualmente, a veces colectivamente, o ambas cosas son compatibles, que San Pablo llama el hijo de la iniquidad, el hombre impío, o San Juan llama el anticristo. Bueno, pues estamos en este último apartado que titula el Catecismo La última prueba de la Iglesia, que antes de la consumación final del reino de Cristo y de su victoria definitiva, pues se intensifican también los aspectos negativos en el sentido de sufrimiento, de persecución y de apostasía. Entonces habíamos leído el número 675, pero sobre esto también siguen el 676 y el 677. Los tres están muy relacionados y por eso, para no perder el hilo, vamos primero a releer el número 675 y luego leemos los siguientes. Así que, Cristina, de nuevo cogemos este número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Pues la continuidad con este número es sobre todo respecto a este final, cuando se nos habla de que, bueno, por un lado, que la Iglesia tiene que pasar esa prueba final, que eso va a sacudir la fe de numerosos creyentes. Por eso hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe, que no nos dejemos arrastrar por el tsunami de secularismo que ciertamente se da en nuestra época. Es esta época a la que se refiere estos textos, ¿no? Ahí ya digo que no hay que andar con demasiadas precisiones, porque lo importante es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza para nuestra vida es que hay tentación, que hay peligro siempre de apostasía, que hay persecución,
que hay que estar unidos al Señor y que no hay que asustarse ante las luchas y ante todas las dificultades que están anunciadas. Pero también se nos dice que detrás de toda esa persecución hay un misterio de iniquidad, que el adversario existe, que Satanás existe y que hay determinadas personas, instituciones, fuerzas personales, colectivas. No sabemos, que en cualquier caso la Biblia llama, el Nuevo Testamento llama el anticristo. ¿Y cómo lo explica esto? Sea lo entendamos como entendamos a este personaje o no personaje, lo que está claro es el trasfondo. Y el trasfondo es un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto lo veíamos en los últimos días, estos textos, sobre todo la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, habla de ese personaje que se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Pero ya decíamos y repetimos que en cualquier caso esto se produce en tantas ideologías y sin necesidad de pensar en un personaje concreto, sino son esas ideologías de la época moderna en la que el hombre se pone en el lugar de Dios. En vez de obedecer a Dios, reconocer su soberanía, aceptar la ley de Dios, que luego la cumpliremos mejor o peor, pero reconocemos que nuestro Señor es el creador, el que ha hecho la naturaleza humana, el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues frente a eso, pues las ideologías dominantes de la llamada modernidad y posmodernidad de nuestra civilización occidental, pues lamentablemente han ido prescindiendo de Dios, al principio dejándolo muy lejos, el deísmo, y luego negándolo directamente o atacándolo. Dios ha muerto, rechazando la religión y poniendo en lugar de Dios ídolos. Los ídolos de la época moderna, los nacionalismos, los totalitarismos, cientificismo, todos esos ismos en los que se pone un ídolo en el lugar de Dios y a ese ídolo se sacrifica lo que haya que sacrificar. Y muchas veces bajo capa de bien, no, porque es para llegar a la sociedad justa, a la igualdad, a la fraternidad, y entonces el que no entienda la justicia, la igualdad, la fraternidad como yo me lo cargo, claro. Y así empezó a funcionar la guillotina, la Revolución Francesa, y ha funcionado y sigue funcionando ya más de 2 siglos bajo capa de ideales de justicia, etcétera, sobre todo de una manera terriblemente fuerte en la gran extensión que ha tenido el marxismo, precisamente por esto, porque tiene unos componentes así como mesiánicos. No nos olvidemos de que Marx es de familia judía y tiene pues toda esta carga mesiánica del pueblo de Dios. Lo que era el pueblo de Dios, pues ahora es el pueblo proletario, que lo que era llegar a la tierra prometida es llegar a esa sociedad sin clases. Entonces, a través del nuevo instrumento elegido por Dios, que sería el Partido Comunista, pues construimos el reino, ya no de Dios, sino del hombre en la tierra. Todo esto lo hemos visto en otras ocasiones, en otros programas más a fondo, como El hombre de Dios, pero aquí está de fondo, ese pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Están esos personajes tremendos del siglo XX como Hitler, como Stalin, que pues han sido pues muchas veces así un poco, se han creído como esos mesías que iban a conseguir no sé qué justicia y ideales en este mundo, y lo que han hecho es llevarnos a todos a la ruina. Pero no son solo 2 personajes sueltos, no, son ideologías de fondo que se van renovando, van cambiando, pero que tienen este mismo trasfondo, que el hombre se pretende hacer como Dios. Bueno, pues esta última frase de que esa impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías, la amplía el número siguiente en letra más pequeña, porque es eso, una ampliación, no es tan esencial, pero tocan puntos que quizá conocemos poco y por eso conviene que los expliquemos un poquito. Vamos pues, Cristina, a leer el número 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Esta impostura del anticristo, de lo que nos hablaba
el número anterior, la impostura suprema, la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, dice que esa impostura aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede, o lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Vamos a ver, lo que se quiere aquí decir, ya digo que aquí hay muchos temas detrás y explicarlo con calma nos llevaría demasiados días y serían más para un seminario de profundización, ¿no? Pero bueno, dedicaremos más de un día, yo creo, porque son cosas poco conocidas y por lo menos algo sí conviene que estemos enterados de por dónde va esto que aquí se nos indica en el catecismo. Así, en síntesis, lo que se viene a decir es que esa paz y esa justicia universal y bueno, lo que esperamos en definitiva para el cielo, para el reino de los cielos, de esa plenitud, de ese reinado de Dios en todos los elegidos y esa comunidad perfecta que entonces ya se dará. Bueno, pues eso, si pretendemos que así, con esa perfección maravillosa y que no haya nada de mal, construirlo en la tierra, es cuando nos estamos equivocando. Es cuando, si pretendemos, sobre todo eso, cuando por las propias fuerzas construir un paraíso en la tierra, pues eso que decía Lord Acton, cuando el hombre pretende construir un paraíso en la tierra, lo que construye es el infierno. Porque, como explicaba también Benedicto XVI, normalmente esas cosas se pretenden violentando la libertad de aquellos que se consideran malos, que se consideran enemigos de esos ideales, con lo cual ya, si usted está violentando la libertad, pues ya para empezar, lo que está construyendo no puede ser bueno, no puede ser justo, porque ya está haciéndolo de una manera violenta. Pero hay más aquí. ¿Por qué ha aparecido esta palabra milenarismo? Dice, cuando se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, como el cielo que ya estuviera en la tierra. Y eso no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, ya pues con ese final de la historia, en la segunda venida de Cristo. Entonces dice que la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro, falsificar esas profecías mesiánicas que estaban ya en el Antiguo Testamento, y algo leímos, recordáis, sobre todo en Isaías, pues esa descripción de la venida del Mesías y que entonces habrá una paz universal, justicia, etc. Pero dice el Catecismo que la Iglesia ha rechazado la falsificación de ese reino futuro con el nombre de milenarismo. Milenarismo. Esto viene de mil años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahora vamos a leer unos textos del Apocalipsis donde aparece eso de los 1000 años. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, incluso en su forma mitigada. Hay milenarismos de distintos tipos, y hay unos más fuertes y otros más mitigados, y dice que la Iglesia ha rechazado esa falsificación, y sobre todo dice la falsificación de un tipo de milenarismo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Esto está entre comillas. ¿Por qué? Porque nos pone a pie de página una cita. Estas dos palabritas, intrínsecamente perverso, las aplicó el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redentoris al comunismo, precisamente. En aquellos años, concretamente la escribe en el 37. Son años en que el Papa Pío XI va a hacer tres, contra todos los totalitarismos que estaban tomando fuerza en aquel momento. Esta Divini Redentoris sobre el marxismo, luego Mitbrenner der Sorge, como se diga, porque está escrito en alemán, sobre el nacionalsocialismo, que fue prohibida de leer en Alemania, la Alemania nazi, como podemos imaginar, y otra carta, Non abbiamo bisogno, que se refería al fascismo italiano. Por lo cual, cuando hay quien dice, no, la Iglesia no denunció, mentira. Todos los totalitarismos se señalaron lo que tenían de malo y de peligroso, desde luego, pues sobre todo en la Divini Redentoris al comunismo y en Mitbrenner der Sorge al nazismo, pues con unas condenas muy duras. Entonces, en esa cita de Divini Redentoris, que pone aquí el catecismo, decía eso, que el marxismo, el comunismo es intrínsecamente perverso. Entonces, en la nota a pie de página que pone el catecismo, pone la referencia concreta de esa frase en la Divini Redentoris,
y añade que condena los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. Es decir, un tipo de milenarismo especialmente falso y negativo es ese que bajo una capa de bien, y bien bonita, pues cuánta gente pobre, los obreros que estaban oprimidos, tanta gente pues en situaciones absolutamente injustas, vamos a redimirlos, entonces bajo capa de un fin noble y justo, y con ese incluso ideal cristiano de ese Jesús que se hizo pobre, que dijo bienaventurados los pobres, bajo palabras preciosas y bajo ideales, en principio, pues más que buenos, de la liberación de los oprimidos, de los pobres, etcétera. Claro, se monta toda una ideología que va totalmente contra Dios y contra el hombre, al final, como ha demostrado la historia. Porque todas las naciones en que ha triunfado políticamente el comunismo, ese comunismo del que hablaba Pío XI en el 37, donde ya había triunfado en la Unión Soviética, y todas las que triunfó después, todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, todas esas naciones que quedaron bajo ese dominio soviético, invadidas, los países bálticos, luego pues todos esos regímenes marioneta pues de Hungría, de Polonia, de la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué ocurrirá después en China, en Corea, en Camboya? Bueno, es que en todas partes ha ocurrido lo mismo, que no solo no se han cumplido esos ideales de redención de los humildes, sino que además de la persecución horrorosa a la religión, a las iglesias, además de eso, pues al final las injusticias han sido mucho mayores. Y es curioso y paradójico que empieza ya a caer el régimen comunista en Europa por las huelgas de los obreros en Polonia. Precisamente esos obreros, a los que se suponía que se querían ayudar, pues son los que empiezan esas huelgas, empieza ese sindicato Solidaridad, que va a ser uno de los factores de la caída de ese marxismo. Pero bueno, aquí a lo que vamos es que hablando de esa falsificación de un reino, del reino mesiánico, la falsificación suprema en la historia, es cuando el hombre pretende construir ese reino contra Dios y pretende hacer esa sociedad justa, con unos aires mesiánicos. De aquí estamos nosotros, que somos los buenos y los que hacemos lo justo y nos cargamos, por supuesto, a todo el que no piense como nosotros. Esto es lo que vamos a ir explicando, que hay muchos matices, pero de momento ya nos quedamos con esta primera idea, que es el milenarismo. Ahora enseguida leemos el texto del Apocalipsis, pero antes de seguir vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su corazón, a no caer en estas tentaciones, sean personales, que todos tenemos, esa lucha que veíamos en San Claudio de la Colombier, sean colectivas, cuando a veces nos deslumbran ideologías bajo capa de bien, y muchas veces por su parecido precisamente con el Evangelio, y no nos damos cuenta de que por ahí se nos está metiendo el adversario, el enemigo, nos está engañando. A cuántas personas buenas, a cuántos misioneros en situaciones en que han visto tanta injusticia, tanta pobreza, han acabado cogiendo un arma y matando a otros, pues cayendo en esas tentaciones de arreglar las cosas por caminos que no son evangélicos. Pedimos al Señor vivir en su corazón. Tanto que decir, quiero hablarte en silencio.
ojos miré y a mi madre encontré. Eres tú mi consuelo, mi paz, mi fe. Encontré la verdad que me empuja a gritar, que me pongo en tus manos sin marcha atrás. Que tus ojos miré y a mi madre encontré. Eres tú mi consuelo, mi paz, mi fe. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Encontré la verdad en Cristo. No podemos pretender construir por nuestras fuerzas ese reino, porque al final lo que hacemos es un reino contra Dios, un reino contra el hombre. El drama del humanismo ateo que llamaba Henri Delia. Enseguida explicamos en cuanto es posible, que no hay cosas que no están del todo claras, pero bueno, enseguida profundizaremos en este número. Pero como están relacionados estos tres números, 675, 676 y 677, para tener la visión de conjunto, primero vamos a leer este último número que nos queda de este apartado, el 677, y luego ya volvemos para atrás y vamos intentando explicar ya cada idea de estos números. Leemos, Cristina, el 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Así pues, tenemos estos tres números de temas que pocas veces se suelen explicar. Normalmente cuando hablamos de la escatología, de las realidades últimas, pues hablamos de lo individual, de la muerte, juicio particular, cielo, infierno, purgatorio, y luego, bueno, un poco del juicio final y poco más. Sin embargo, estos aspectos de la escatología comunitaria, sobre todo la segunda venida de Cristo, esa parusía que debemos desear, esperar, pedir y apresurar, en cuanto pidiéndola y actuando bien, pues también el Señor ha condicionado esa victoria final suya. Eso hay que tenerlo en nuestra espiritualidad. Fijaos que en la Santa Misa, pues lo decimos, mientras esperamos su venida gloriosa. Pues es verdad que la esperamos o no, y la pedimos. Ven, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Eso está claro. Pero además aparecen estos otros aspectos en diversos textos bíblicos y por tanto inspirados y por tanto palabra de Dios, que ya no están tan claros ni el cómo, ni el cuándo, ni el orden, y tampoco, y si no están claros es que no hay que obsesionarse con ello, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que el Señor pretende simplemente es, primero, que no nos asustemos, que sepamos que en la historia hay luchas, que hay estos momentos mejores y peores, que estamos en esa gran guerra contra las fuerzas del mal, que no son contendientes iguales, porque Cristo es Dios y en cambio el demonio es una criatura, pero que le deja actuar en este mundo y que nos tienta, y que está anunciado, pues tanto esa apostasía bastante generalizada, que no sabemos si se refiere a esta época o no, pero desde luego esta es una época de apostasía, por lo menos en Occidente, en Europa, en España es clarísimo, pues naciones que fueron profundamente cristianas, y como hoy uno puede ser de todo menos cristiano, en el ambiente social, ¿verdad? Y en tantas iniciativas culturales, políticas, etcétera. Se habla de esa apostasía, de la persecución, que la estamos viendo, clarísima y fortísima en los tiempos modernos, sobre todo desde la Revolución Francesa hasta aquí, bajo distintos regímenes, pero una tremenda persecución. Ya sabéis que hoy día, pues se han dicho muchas veces, no hay ninguna religión tan perseguida como el cristianismo en nuestro mundo de hoy, tanto desde regímenes ateos como desde otros en los que hay un tipo de islamismo en el poder que no permite esa presencia del cristianismo. Bien, la persecución, y se habla también de esta impostura religiosa del anticristo. Bueno, aquí, como digo, hay muchos elementos que no tenemos mucha claridad, pero bueno, conviene tener cierta idea. Entonces vamos a volver para atrás. Mejor dicho, de este número que acabamos de leer, nos tenemos que quedar con que se llegará la victoria final, evidentemente, esa gloria del reino, pero que todo eso no va a ser porque por el avance de nuestra inteligencia y de nuestras acciones, entonces
se producirá una evolución a mejor como si fuera una obra nuestra. No, siempre será, dice el Catecismo, una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Victoria de Dios. Quien vence es el Señor. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero saber que es suya la victoria. Una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. En definitiva, es lo mismo que ocurrió en la vida temporal de Jesucristo. Jesucristo aparentemente es derrotado, el mal ha llegado a un momento muy fuerte, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Judas traiciona al Señor, Pedro le niega y Jesucristo es entregado y crucificado. Entonces, el Viernes Santo por la tarde, pues parece que ha triunfado el mal, ha triunfado plenamente. Y sin embargo estaba muy cerca la victoria. ¿Pero quién la victoria? ¿Que fue obra de los apóstoles? No, para nada. Los pobres habían hecho un desastre, ¿no? El único que se había mantenido ahí un poquito es San Juan. Entonces la victoria es de Dios, la resurrección es obra divina. Bueno, pues algo así es lo que se nos viene a decir de la Iglesia. La Iglesia va a acabar la historia en ese triunfo, la Iglesia en cuanto que es el cuerpo místico de Cristo, pero eso no va a ser por nuestras fuerzas, va a ser victoria de Dios. Bueno, pues volvamos para atrás, volvemos al 676, donde se nos ha hablado de ese milenarismo. Se nos ha dicho que hay el peligro de pretender hacer una especie de cielo en la tierra, y eso a veces ha tomado esa forma que se ha llamado milenarismo. Y bajo esta palabra hay muchas cosas, unas muy malas, otras regulares y otras que a veces se llama milenarismo y no son milenarismo. Eso es lo que vamos a ir viendo pues los próximos días, porque ya poco nos queda, pero lo que sí vamos a hacer es leer el texto del Apocalipsis, de donde viene esa expresión de milenarismo. Entonces nos vamos al capítulo 20 del Apocalipsis, que también es un libro difícil de interpretar, porque es un libro muy simbólico, y bueno, pues ha recibido y recibe muchas interpretaciones que son lícitas. Aquí hay pocas cosas rechazadas por la doctrina de la Iglesia, sino que bueno, quedan abiertas a diversas interpretaciones. Bueno, pues vamos a leer este capítulo 20. Vamos a leer la traducción recientemente publicada del Padre Manuel Iglesias, que como os decía, según los expertos, pues es de las mejores traducciones del original griego. El reino de 1000 años, lo titula la Iglesias este capítulo 20. Dice así el Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que bajaba del cielo, llevando la llave del abismo infernal y una gran cadena en su mano. Y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y el adversario. Son todas palabras referidas al demonio, claro. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, el adversario. Y lo encadenó para 1000 años. Aquí aparece la palabra. El Señor, vamos a releer como decía, el ángel, un ángel que bajaba del cielo, se apoderó del dragón, del demonio, y lo encadenó para 1000 años. Lo arrojó al abismo infernal. Candó, echó ahí un candado y lo precintó por encima, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan esos 1000 años. Y después de eso tiene que quedar suelto un poco de tiempo. O sea que aquí, según este texto, pues el demonio estaría como atado, con poco poder, para engañar a las naciones durante 1000 años y luego al revés, luego se le suelta. Y vi unos tronos, se sentaron en ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su estatua, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Son los mártires que no se han plegado a este mundo, que no han adorado a los ídolos de este mundo. Volvieron a la vida y empezaron a reinar con el Mesías 1000 años. Otra vez aparecen aquí los 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron esos 1000 años. Esa es la resurrección primera. Feliz y santo el que tiene parte en esa resurrección primera. Sobre eso es la muerte segunda, no tiene poder. Muerte segunda es el infierno. Sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él esos 1000 años. Y luego ya dice, y cuando se hayan cumplido esos 1000 años, quedará suelto el adversario, liberado de su cárcel, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a reunirlos para el combate, su número como la arena del mar. Bueno, y ya sigue hablando de esa
batalla. Así pues, esto de los 1000 años aparece, como vemos, en este capítulo 20 del Apocalipsis. En las notas que pone ahí Padre Manuel Iglesias, dice: el texto, tal como parece decir la letra, promete 1000 años felices, una edad de oro paradisíaca. Indica que esto aparecía también en otros escritos apócrifos, como cuarto libro de Esdras, que hablaba de un reinado del Mesías, en ese caso por 400 años, que era lo que había durado la esclavitud de Israel en Egipto. Y entonces se pregunta, ¿esos 1000 años que en otro libro apócrifo, Enoc 21:6, son 10.000, ¿a qué se refieren? ¿Al periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta la etapa final de la historia en la que recerán los ataques del mal? ¿A un periodo privilegiado de renovación espiritual de la Iglesia después de una crisis profunda? No se trataría del fin del mundo, sino del fin de un mundo, dice Fouillet, un gran exegeta. ¿A toda la historia de la Iglesia, como lo entendió San Agustín? De hecho, dice Manuel Iglesias, en realidad, desde que vino Jesús, Satanás ya está encadenado y los creyentes participamos ya del triunfo de Cristo. Y de hecho dice que la interpretación literal de estos versículos, el llamado milenarismo, fue rechazado ya por San Agustín. Pero por otro lado, hay un milenarismo espiritual, un periodo de felicidad y goce limpiamente espiritual que defendieron algunos santos padres. Como veremos, de los primeros santos padres, concretamente San Justino y San Ireneo particularmente, son defensores de que sí, va a haber una época de plenitud en la historia del reino de Cristo. Pero, sigue escribiendo Manuel Iglesias, pero ni el milenarismo mitigado puede ser enseñado como doctrina segura, según el magisterio de la Iglesia, y ahí ya veremos que hay una nota de la Congregación de la Fe que cita el Catecismo, ni hay que olvidar que para Dios 1000 años son como un día. Entonces, bueno, que tengamos cuidado con no tomar las expresiones al pie de la letra, porque ya lo sabemos. Y concretamente que 1000 años son para Dios como un día, ya lo dice la propia Escritura, y lo dice San Pedro, y lo dice el Salmo 94. Y finalmente señala pues lo que hemos leído en el número 676 del Catecismo, que la tentación milenarista aparece de cuando en cuando bajo diversas formas de mesianismos políticos temporales. A veces son visiones de utopías terrenas establecidas mediante la violencia o las ideologías pero que son falsificación del reino futuro. Bueno, no hemos hecho más que plantear un poquito los términos del problema, que es, del problema de este tema teológico que ha hecho correr mucha tinta, que no es especialísimamente importante, pero como se sabe poco de ello, yo creo que vale la pena que algo más de lo habitual digamos, y es lo que, si Dios quiere, haremos mañana, así que nos quedamos con la intriga. Hay claramente lo que es milenarismo, hay formas del mismo muy equivocadas, otras, pues bueno, por lo menos ambiguas y peligrosas, y hay otras maneras de entender esto que veremos que están en el propio magisterio de la Iglesia, que no son milenarismo. Bueno, pues esto es lo que, si Dios quiere, iremos viendo, y en cualquier caso nos quedamos con lo esencial para nuestra vida espiritual. Primero, la esperanza. No nos olvidemos que estamos en una guerra cuya victoria final está asegurada para Jesucristo. Segundo, la vigilancia. Lo importante es que estemos unidos al Señor, saber que hay enemigos personales y comunitarios de la Iglesia, y ya está, que no hay que asustarse, que poniendo las armas que el Señor nos da, que son los sacramentos, que es la fidelidad a la Iglesia, que es la oración, velad y orad para no caer en tentación, que es acudir a la Virgen María, la que ha derrotado al demonio, porque Dios le ha dado esa gracia incluso desde su concepción, pues estando bajo su manto no hay nada que temer. Pues nada, lo pensamos, lo meditamos, lo agradecemos al Señor, invocamos esa humanidad de Cristo, y si queréis ahora pues alguna consulta por correo o por teléfono, nos recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Jesus, remember me, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vuelvas, cuando vengas como rey. Nos ha escrito Javier Pérez, escucho el programa todas las mañanas, enhorabuena por la labor que realizan. Entonces pregunta por San José de Arimatea, el que descuelga con ayuda de Nicodemo a Jesús crucificado, lo envuelve en una sábana limpia, deposita en un sepulcro de su propiedad. Agradecería me aclarase su relación con Jesús. He leído que en un apócrifo del siglo V, Actas de Pilato, se narra que los judíos reprueban el comportamiento de este José de Arimatea en favor de Jesús, lo envían a prisión, de la que sería liberado milagrosamente, etcétera, etcétera. Pero no sé cuánto hay de cierto en ello. Bueno, pues no sabemos que haya nada de cierto en ello. Todos estos textos apócrifos, pues son eso, apócrifos. Entonces a veces sí, a veces por casualidad, recogen cosas que pudieron ser verdaderas por tradición, pero claro, no tenemos la más mínima certeza de ello. ¿Qué es lo que sabemos? Pues lo que nos dicen los evangelios. Es curioso que este personaje aparece en los 4 evangelios. Digo es curioso porque es raro que los 4 hablen de siempre de un mismo personaje, porque se suelen completar, sobre todo San Juan, cuando ya han hablado los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas de algo, pues ya no habla de ello. Y en cambio José de Arimatea aparece en los 4. Entonces lo que sabemos es lo que dicen los evangelios, a saber que era oriundo de Arimatea, una población en Judá, que era un hombre rico, que era miembro ilustre del Sanedrín, que tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca cerca del Gólgota, que era discípulo de Jesús, pero lo mantenía oculto por miedo a los judíos como Nicodemo, que según Lucas esperaba el reino de Dios, que no había consentido en la condena de Jesús por parte del Sanedrín y que da la cara cuando Jesús ha muerto y pide a Pilatos el cuerpo de Jesús, lo cual nos hace pensar que debía ser un hombre importante y tenía ya cierta relación con Pilato, y entonces enseguida va y le pide ese permiso que se le concede, descuelga al crucificado, lo envuelve en esa sábana y con Nicodemo lo deposita en un sepulcro de su propiedad que nadie había utilizado. Bueno, eso es lo que sabemos, eso es lo histórico. Lo demás, pues todas estas cosas que nos cuentan los evangelios apócrifos y todas las leyendas, porque luego ha habido mucha leyenda, Fijaos que aparece incluso en el ciclo del Santo Grial y del rey Arturo. Según una de esas leyendas, José lavó el cuerpo de Jesús, recogió el agua y la sangre en un recipiente, y entonces, bueno, ese recipiente tendría que ver con el Santo Grial, con el cáliz que Cristo usó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son leyendas sin fundamento histórico. La Iglesia sabe siempre distinguir muy bien lo que es la historia, fundamento de la fe, y lo que son leyendas que a veces pueden recoger cosas verdaderas, pero que no podemos darles esa fiabilidad y mucho menos hacer un acto de fe como si lo hacemos con la palabra de Dios, en la que nos estamos basando y que seguiremos, si Dios quiere, pues comentando mañana. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir en su presencia con paz, con confianza, con mucha esperanza en la victoria de Cristo, para vivir este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.